Estamos con Diosdado Gaitán Castro. ¿Cómo está, Dios? Un saludo para Full Ritmo, que te ve todo el Perú y el mundo. Bueno, un saludo grande y Julián, agradecerte por esta entrevista. Te cuento que yo me encuentro feliz de seguir en este camino emprendido ya hace 24 años. Yo creo que es una bendición la cual tengo que agradecer a Dios de expresar emociones, sentimientos de tantísima gente, de tantos pueblos de nuestro Perú a través del canto, ¿no? 24 años que estás cosechando bastante triunfos, porque a mí me consta en todo el sur. También estuve en el norte, por Cajamarca, por Chiclayo. Tu disco no ha sido en vano. Ese cambio que tú has tenido, porque mucha gente decía, mira, Gaitán, Diosdado no va a pasar nada porque va a estar con el arpa. Pero sin embargo, ha pasado muchas cosas y Diosdado lo quieren bastante, los pueblos, sobre todo los pueblos del interior del país. Mira, yo quiero decirte una cosa, yo soy obrero de la música andina. Entonces yo no hago nada porque simplemente quiero vender o quiero simplemente llenarme los bolsillos del mundo. Yo hago porque me gusta. Para mí es una pasión indescriptible hacer música andina. Como obrero, yo voy a transitar todos los caminos que tiene la música andina. Es amplia la música andina. Podríamos hablar de la música ayacuchana, que es vasta. La música huancaína, la música huancabelicana, la música apurimeña, la música del norte chico, ¿no? O sea, hay por hacer, la música puneña. O sea, yo soy peruano y honestamente, como peruano tengo el derecho de poder hacer música del centro, del sur o del norte, sin perjudicar, sin ofender a nadie, ¿no? Claro, y además el sentimiento es algo sencillo, ¿no? Expresar, dar un beso a una chica, abrazar a un amigo, y por ejemplo, las letras que tú has hecho son sencillas, ¿no? Esa, ay, mi cholita, qué puneño, ¿no? Cuando ve a una cholita, se emociona, ¿no? En realidad, no es nada sofisticado la música. No, la música con arpa es una música muy sencilla, pero a la vez muy grande. Y es fuerte, ¿no? su sentimiento. Tiene de repente una armonía muy sencilla, pero a la vez tiene una melodía muy rica. Entonces va llegando a un punto de equilibrio. Y hay gente que dice, no me gusta la música con arpa. ¿Sabes por qué no le gusta la música con arpa? Porque no la ha escuchado. Y si no la ha escuchado, no la va a entender. Simplemente se ha hecho un prejuicio antes de ver y de oír la obra, ¿no? Estábamos hablando fuera de cámaras que tú has viajado por todo el mundo. Has alternado con rockeros, salseros, y gracias a ese clic que tú me mencionaste, ¿no? Muy inteligente esa palabra que todo el mundo te ha visto, ¿no? Sin embargo, en Lima, en la capital del Perú, las radios principalmente no reflejan esa realidad musical que vive el Perú, ¿no? Yo creo que los programadores de las radios tienen un problema contra los peruanos. Menosprecian la capacidad del peruano. Ellos son los grandes sabios, inteligentes, que programan una y otra música y simplemente la hacen aburrida. Porque si le das todos los días a una persona chifa, se va a cansar. Claro, ¿no? Con lo que está pasando con la cumbia norteña, desgraciadamente. Y el Perú, hermano, por ejemplo, hablando de la gastronomía, es variada. Entonces tú puedes todos los días cambiar de plato y nunca te vas a aburrir. Entonces deberían de abrir un poco más el panorama ellos y presentar las diferentes vertientes que tiene el Perú, incluyendo la salsa que nace en el Perú, ya salsa peruana, digamos el rock que nace en el Perú, el rock nacional, la música criolla, la música negra, la música andina, la buena cumbia, ¿no? Tenemos muy buenas orquestas, entonces tú no te sometes, por ejemplo la vez pasada, no quiero decir el nombre, ¿no? De un grupo sureño que es famoso en el sur, ¿no? Digamos, de los puntos, ¿ya? Son mis amigos. Claro, ellos han hecho una grabación para el gusto del programador, pero pierde la esencia, ¿no? Así como tú me estás contando, deciste un date un poco. Bueno, yo no soy nadie para criticar, pero yo creo que ellos tienen que seguir haciendo, son mis amigos, ¿eh? Y nos encontramos siempre en el escenario y yo valoro su música, son extraordinarios. Tienen que hacer más pensando
en lo que les gusta y para que ellos en el escenario lo plasmen con todo el corazón y con todo el swing posible, ¿no? Ahora, si uno se va a parametrar para el gusto del programador, ya estamos perdiendo, ¿no? Sí. Estamos haciendo un panfleto simplemente que le va a gustar solamente al programador. Nada más. ¿Qué grupos chicheros, por ejemplo, Bueno, yo te escuchaba gustan? muchos grupos chicheros de antaño, ¿no? Por ejemplo, Los Chapis, Pascualillo. Hace poco me tomé una foto en la playa con Pascualillo. Hay un grupo, ¿cómo se llama? ¿Celeste? No, el que canta Pañuelito. Ah, Alegría, muy bueno. Sí. Muy buenos, Sí. En fin, Grupo Celeste. Ya, claro. Y hay tantos grupos. Yo he escuchado La Princesita Mil. Había una canción que me encantaba, que quisiera ser ciego para no ver más, que cantaba Sí. ella. Qué bacán, ¿no? Yo, sí. Así como tienes ya has conquistado tu público, un público nuevo, ¿no? Pero tu público que gusta de la guitarra sueñan, anhelan volver verlos juntos con Rodolfo. ¿Qué le dices? Bueno, Cuéntame. honestamente. Porque también hay un público, ¿no? Ahí esperando, ¿no? Claro, y es un público muy grande. Sí. Y caramba, me gustaría, pero ahora estoy en este proyecto, pero que no dude. O sea, yo jamás me voy a olvidar de mis raíces. O sea, Claro. como vuelvo a repetir, yo soy obrero de la música andina. Y como obrero, puedo regresar simplemente a las raíces, mis raíces Ayacucho, ¿no? Y puedo cantar canciones tan sentidas, tan tradicionales de mi tiempo, como por ejemplo... Como lo hace, porque yo te he visto hace 3 semanas, hay un plus, ¿no? Contratar a Rodolfo, a Diosdado, disculpa, ¿no? A Diosdado, también te pones a tocar guitarra, ¿no? Claro, y hay canciones como por ejemplo Una paloma sobre una rama abre su pico para cantar, una cosa así. Entonces, y puedo cantar también Tu vida me pertenece, tu cuerpo, en fin. Pero no vuelves con tu hermano en un proyecto cercano. No, eso está, aunque no hay que decir de esta cuando Claro, bebé, pero yo todavía por lo pronto no tengo eso en mente. Y proyectos musicales. Bueno, Leí que había sacado una recopilación, no sé. tengo disco. una nueva producción que ¿Ya? he titulado Como pez en el arpa, porque Como pez en el así arpa. me siento Qué buena. cantando la música con arpa, que es de ¿Ya? Norte Chico, ¿no? Sí. Y prontito sale un disco que está, para mí está extraordinario, ojalá que para la gente, ¿no? Esta canción, este disco se llama Un saludo al picaflor. Ah, mira. Es un disco tributo para el más grande intérprete de todos los tiempos de la música huanca. Y me ha tomado 4 años. Yo lo he hecho pacientemente, Ay, mira. pero lo he hecho con todo el cariño del mundo y ya he hecho oír a algunos amigos y les ha gustado. Espero que sea... Porque tú como ayacuchado has grabado temas de Picaflor, ¿no? Sí, pero en la versión de guitarra. Ya, ahora con una orquesta extraordinaria. ¿Del centro? Del centro. Ah, mira, claro. qué bueno. Y a la usanza, pues, de la música tradicional del centro. Bien elegante, está bien bonito. Estamos en la construcción de los videos. Hablando de la música del centro, ha fallecido el cóndor de los Andes, Guacha Miranda, los de los Olímpicos. Claro. De los Olímpicos. Caramba, es una autoridad de la música huanca, ¿no? Hace 2 días nomás ha fallecido. La verdad que para mí es primera noticia, es una pérdida tremenda, pero bueno, la satisfacción que tenemos que tener, el legado que él deja, Claro. o sea, toda su obra, eso es lo bonito de la música, fíjate. O sea, él se queda permanentemente en el recuerdo de todos los que amamos la música peruana andina especialmente, ¿no? Mi homenaje para ese señor, lo he conocido muy poco, pero sí he escuchado su música, sí lo valoro y caramba que de Dios goce, ¿no? ¿Qué pueblo Diosdado no ha ido? ¿A qué pueblo de Perú no ha ido? Güey? Desde ahorita no te podría decir, Sí. hermano, lo que pasa es que he ido a tantos lugares, ¿no? Y una cosa sí que es cierta, el Perú es grande, maravilloso. No has tocado el techo todavía, como dijo alguna vez un artista. No, jamás, yo estoy en la lucha diaria. Sí, ¿no? El Perú es grande y sigo conociendo lugares. Y la música te da la posibilidad de seguir no solamente conociendo lugares y el Perú, sino de conocer gente, y gente extraordinaria.
Sí. Entonces eso yo lo tomo como una bendición. Gracias, Dios mío, por haberme hecho artista y cantor de la música andina, y gracias porque trabajo con algo que me encanta. Sí, entonces, pues. ¿no? Y otra cosita para terminar, ¿no? Dos preguntas más. Arequipa, Puno, Tacna, Taracamote. Yo ya creo que soy... En plena lluvia, no recuerdo, hay fotos, hay videos, ¿no? La lluvia, y dije, pucha, no va a haber gente, por Dios dado, pero sin embargo, más de 10.000 personas con su paraguas. Eso fue espectacular. Sí, increíble, ¿no? Eso Como para un... encierra mucho cariño. Sí. Y el cariño, te digo, no se compra ni se Eso vende. sí. El cariño nace. Y el cariño entre el público y este humilde servidor es recíproco. O sea, yo lo que siempre digo, yo no tengo en mi mente escenario mediano, pequeño, chiquito. Para mí es el escenario, y en ese escenario dejo todo de mí. Y no te haces falta, porque yo he visto a algunos colegas tuyos escuchando esa música romántica, que se hacen falta tocar con un equipo más o menos, piden un equipo grande. Yo te he visto con equipos chicos, grandes, tú normal, sí, ¿no? Bueno, yo soy... es obrero, sí. Yo soy combatiente, sí, luchador de nuestra música claro. andina. Y si me pongo con poses de divo, no concuerda. Un obrero... No andas con guardaespaldas tampoco. No, ¿cómo ves a un obrero con sí, guardaespaldas de hablar? Es algo lógico. No hay relación, honestamente. A veces también los empresarios, con todo el cariño del mundo, me dicen, Diosdado, ¿tiene seguridad? No se preocupe. Y yo camino en un rato, si hay gente que quiere que le firmo su autógrafo, su disco, le firmo un recuerdito, y ya, todo pasa. Y cuando subo al escenario, sí me siento, pero en una transformación. Entonces ahí sube el artista recién y doy todo de mí. Y honestamente me importa que pase lo que pase. Que haya truenos, lluvia, sí, todo. Yo ahí me entrego al 100%. Olvidado, ha sido un grato conversar contigo y despedirte para el Perú, y toda Europa te está viendo, todos los países que has recorrido, de repente en un clic van a ver tu entrevista. No, para todos, y gracias a ti, Julián. Full Ritmo. Y gracias a Full Ritmo, decirle que hasta donde Dios me lo permita, seguiré cantando. Y seguramente un día tiene que llegar ese día y tengo que partir, y me voy a ir satisfecho de haber hecho las cosas bien, ¿no? Y quiero que esto quede también como un ejemplo para mis hijos, ¿no? Que las cosas se tienen que hacer bien. Yo agradezco infinitamente a todos los que me permiten llegar a sus corazones a través de mi canto. Ahí estaré para seguir cantándoles, como vuelvo a repetir, hasta que Dios lo decida. Gracias y muchos éxitos, maestro. Gracias.